Bueno, hola, ¿todos oyen? Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 4. 5. Carta de Pablo a los Romanos capítulo 5. Dice así. No sé si oyen todos, si se oye también de... ¿Se oye de acá? ¿Alguien está controlando que se oiga o están...? Bueno. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucho más razón, habiendo sido ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque podemos estar juntos con esta tranquilidad, esta paz, abrir tu Biblia y escuchar escuchar tu palabra y también saber que tú nos vas a guiar y nos vas a hablar lo que tú quieres hablarnos, Padre. Tú nos amas a cada uno, tú nos conoces, por eso te pedimos que estés obrando en nosotros, también en los hermanos o las personas que están siguiendo la transmisión por YouTube, Señor, que estés orando y bendiciendo. Nuevamente te pedimos por el campamento que se está desarrollando, que estés obrando en el corazón de esos niños, trabajando en la vida de esos niños, para que esos niños se conviertan ahora en tus discípulos y toda su vida caminen contigo, Señor. Todo para gloria tuya. En nombre de Cristo, amén. Bueno, siempre es bueno ir viendo esta carta, la primera parte de esta carta, como dijimos. La primera carta, lo que hace Pablo, o Dios a través de Pablo, es acusar a todos los hombres y llamarlos que todos están perdidos, que todos están condenados. Poner bajo condenación a todos los hombres. A los que no eran judíos, como nosotros, a los judíos, a los religiosos, a todos. Y al final, especialmente se detiene en la nación de Israel, que es la nación del pacto, y demuestra que ser solamente descendiente por sangre de Abraham no salvaba, sino que lo importante era la fe. Y lo dice claramente que Abraham se salvó por la fe. ¿Se acuerdan que dice? Se detiene, explica en el capítulo 4 eso, que Abraham creyó a Dios y fue justificado, ¿verdad? Fue justificado por creer. Es decir, que la persona es declarada justa, es aceptada por Dios por la fe, no por lo que hace. Cuando se hace esta declaración es previo aún a la circuncisión, que es la señal del pacto, antes, y por supuesto antes de la entrega de la ley, que es muy posterior a la vida de Abraham. También David, que es el primer rey de Israel, el segundo rey de Israel, pero aquel digamos, en cuya descendencia descansa la promesa de la venida de Cristo, también
ese gran hombre, ese héroe para ellos, dice que también es justificado por la fe, ¿verdad? Fue perdonado por Dios. O sea, fue aceptado no por lo que hizo, que merecía reprobación, sino por la gracia de Dios. Habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor que Dios nos hace a nosotros sin que lo merezcamos. Pero aún más, el favor que Dios nos hace a nosotros dándonos lo contrario a lo que merecemos. Porque nosotros merecemos el juicio, la ira, el castigo de Dios. Pero Dios en su gracia, en vez de castigarnos, nos da la salvación a través de Cristo, ¿verdad? Como vamos a verlo varias veces, Jesucristo no vino a este mundo porque fuéramos buenos, ¿verdad? O porque hubiera en nosotros algo digno de consideración. Vino porque Dios nos amó a pesar de ser lo que somos. Eso se desarrolló muy ampliamente en los capítulos anteriores. Entonces, todos los capítulos anteriores desembocan en el versículo 1 del capítulo 5, que es un resumen. Dice, justificados pues por la fe, pasan varias cosas. Somos justificados por la fe. Somos declarados justos por la fe. Uno puede decir que la justificación es el manantial. Y todas las otras cosas que se desarrollan acá son el río que corre a partir del manantial, ¿verdad? Pero el manantial de donde nace toda la bendición que Dios nos da es la justificación, cuando Dios nos declara justos. Dios no puede bendecirnos como quiere bendecirnos si somos en nuestra injusticia. Eso es lo que desarrolla la carta de los Romanos. Dios es santo y no puede justificarnos, no puede aceptarnos, no puede bendecirnos, no puede darnos vida eterna, no puede perdonarnos en nuestra injusticia. ¿Verdad? Yo digo porque... Hola. Bueno. Entonces, dice, justificado ningún pecado en nosotros para ser castigado, y además que somos justos, que la justicia de Cristo nos es atribuida. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y uno como dice, ¿cómo puede ser que yo, que sé que he pecado, sea declarado justo? Porque justamente todo lo que nosotros somos como pecadores, todos nuestros pecados, Cristo en la cruz los cargó sobre sí. Entonces en la cruz Cristo borró todo lo que había contra nosotros, lo eliminó, ya no corre más.
Entonces Dios nos mira a nosotros y nos ve en Cristo justificados. Claro. Eso es un hecho del pasado. La palabra justificado es un hecho del pasado, ocurre una sola vez, ¿verdad? Creo que eso tenemos que entenderlo. Nosotros fuimos justificados el día que creímos. Si no hemos creído, no estamos justificados. Pero es un hecho del pasado que dura para siempre. El día que creíste, fuiste declarada justa, justo, déjenme hablar así, que no, delante de Dios, ¿verdad? O sea, para que eso sea así, tienes que haber creído. Solo creído. ¿Se entiende? Haber aceptado el testimonio de Dios acerca de Jesucristo, haberlo aceptado y haberlo creído. ¿Qué pasa? Había un obstáculo, creo que es lo que dice Romanos 5, 1 y 2. Había un obstáculo entre Dios y nosotros que es nuestro pecado. ¿Verdad? ¿Cuál es? Ese obstáculo impedía que Dios pudiera estar contento con nosotros, que fuera, como dice, propicio a nosotros. El que estaba en guerra con nosotros era Dios. El que estaba enojado era Dios con nosotros. Justamente en guerra y justamente enojado con el hombre, a causa del pecado en el cual nacemos y que desarrollamos y practicamos todos los días. Entonces, en la cruz, Cristo quita el obstáculo, lo quita. Al quitarlo, al quitar eso que nos separaba, Dios puede ser propicio y es propicio. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esto es muy importante porque es una verdad que se entiende después que Cristo resucita y asciende al cielo. Cuando van a orar el fariseo y el publicano, esta verdad todavía no se había desarrollado completamente. Por supuesto que alguien me va a decir, bueno, pero los santos del Antiguo Testamento se salvaban. Sí, se salvaban. Por Cristo se salvaban, como ya lo explicamos. Hombres. Y los que creyeron antes de la cruz te salvan por Cristo. Eso es otra cosa. Pero el fariseo y el publicano ora diciendo, sé propicio para mi pecador. ¿Se acuerdan que dice así? Hoy en la dispensación nuestra, en este tiempo, Dios es propicio al pecador que se acerca a Cristo. ¿Me explico? No tenemos que pedirle que sea lo que ya es. Porque Dios es propicio. Porque en Cristo se quita el pecado nuestro. Y Dios puede bendecirnos. ¿Me explico, no? Sí. Claro, no hay salvación si no es por medio de Cristo. Si tú vienes a Cristo, crees en Cristo, Dios es propicio. Porque justamente el pecado tuyo es quitado. ¿Me explico? Claro, el que no quiere creer en el Hijo, no tiene, como dice Juan, no tiene la vida, sino que tiene la ira de Dios sobre él. No hay y esto yo creo que es tan importante repetirlo, no hay salvación para el hombre si no es en la persona de Jesucristo. Nosotros no necesitamos una religión, precisamos a una persona. Precisamos una persona en nuestra vida. Precisamos a la persona de Jesús. Todo lo que Dios tiene para darnos, como hemos dicho, está en la persona de Jesús. La respuesta que Dios tiene para nosotros, el mensaje que Dios tiene para nosotros, todo está en la persona de Jesús, piensa a Él. Por eso que a veces insistimos, sobre todo con los niños, dice, hay que creer, ¿en quién? Ellos dicen en Dios. No es correcta la respuesta. Porque no sé qué quieres decir cuando dices Dios. Hay que creer en Jesucristo, que es la única forma correcta de creer en Dios. Si crees en Jesucristo, si Él es parte de tu vida, entonces la ira de Dios ya no corre más. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en paz. La palabra paz en la Biblia tiene distintas acepciones, ¿verdad? Por supuesto, la paz entre los pueblos, cuando los pueblos que estaban en la guerra declararon la paz.
También puede ser la paz interior, la paz que uno siente adentro cuando disfruta la salvación. Pero acá se refiere a la paz que no estamos en conflicto con Dios, ¿verdad? Ya no hay un estado de beligerancia con Dios, ¿verdad? Este es buenísimo. Cuando uno cree en Cristo, Dios ya no está opuesto a ti, está de tu lado. Por ser creyente, por haber creído, por haber sido justificado, Dios está de tu lado. Esto creo que está bueno que lo entendamos todos los creyentes. Los creyentes a veces andamos bien, a veces andamos regular y a veces andamos mal. ¿Es así o no? Andemos como andemos, bien, regular o mal, Dios está de nuestro lado. No es nuestro enemigo. No es alguien con quien estamos en guerra. Somos de Él. Somos sus hijos. Estamos justificados. Somos salvos. Estamos en paz. Por eso, cuando un creyente parte de este mundo, sabemos que fue con Dios, porque está en paz con Dios. Dios lo va a recibir en paz. ¿Me explico? Bueno, no va regularmente la gente a estar con los enemigos. Dios, para el creyente, no es un enemigo, es un salvador. Y cuando partimos de este mundo de los creyentes, aunque hayamos sido creyentes mediocres o malos, y no hayamos sido lo suficientemente agradecidos, y no hayamos sido lo suficientemente obedientes, vamos a estar con Dios, porque la paz no depende de nosotros, no depende de la conducta tuya, depende de Dios, ¿me entienden? Eso es la gracia. El ser humano tiende a ser legalista y a buscar que siempre haya obras. No sale solo eso. No puede ser que sea tan fácil. Puede ser que solo por la fe, pero es solo por la fe. Abraham creyó y fue justificado. David creyó y fue justificado. Y tú creíste y fuiste justificado. Y si no creíste, no estás justificado. Pero no es por las obras de la ley. Es por la fe lo que el libro de Romanos, la carta de los Romanos, desarrolla. ¿Verdad? La salvación depende toda, de punta a punta, de cabo a rabo, hablando medio grueso, de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando te acuestes hoy, esta noche, dale a Dios gracias por tu salvación, que depende de Él. Si dependiera de nosotros, lo habíamos perdido ya. ¿Verdad? Hay gente que... Esto lo dice más adelante, ¿no? Si fuimos salvos, ¿cómo nos seremos por su muerte? ¿Cómo nos seremos salvos por su vida? O sea, lo dice... La salvación no se puede perder, porque no depende de nosotros, ¿me explico? Dale, dale. Sí, claro. Creyeron de acuerdo a la luz que tenían, ¿verdad? Sí, a eso me refiero. Sí. Gracias, Daniel. Nosotros ya no somos tratados como impíos por Dios. Dice la Biblia en Isaías, no hay paz, es un capítulo muy importante, 52, que viene hablando de unas cuantas cosas. Versículo 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los impíos. O sea, impíos es aquel que está en incredulidad, que no ha aceptado el Evangelio de Jesucristo. No hay paz. Pero para nosotros sí hay paz, porque nosotros ya no estamos, por la gracia de Dios, del lado de los impíos. La paz, esto está muy bueno en todos los ámbitos entenderlo, que la paz es un efecto de la justicia. Donde no hay paz, donde no hay justicia, no hay paz. Porque hay conflictos en algunas sociedades, porque no hay justicia, hay desigualdades, hay arbitrariedades, entonces no hay paz, ¿verdad? Y eso se aplica a la relación con Dios, nuestra, ¿verdad? La justicia de Cristo trae la paz con Dios, ¿verdad?
Este, me parece bueno que vayamos con la idea de los creyentes, esta idea que no es una idea, es esta certeza de que Dios está de nuestro lado. Aunque las circunstancias muestren otra cosa, aunque esté muy feo todo, aunque todo falle, estoy en paz con Dios y no depende de mí. Bueno, capaz que esto nos puede pasar. ¿Quién de nosotros puede caer? Todos podemos caer. Más feo. Pero tienes que saber que estás en paz con Dios. Por supuesto que Dios no quiere que caigas. Y no quiere que vivas en el pecado. Y seguramente como hijo te disciplina para que tú salgas. Pero Dios está contigo. Eres de Dios. No deja de ser de Dios porque peques. Es un mensaje que tenemos que darle a todos los hermanos que a veces se alejan. Hay que decir, Dios está de tu lado, muchacho. Está más cerca de lo que tú crees. A veces la barrera mental nuestra es la que más nos aleja, pero está ahí. ¿Verdad? Para que tendamos la mano para sacarnos, porque el pecado es horrible, nos enreda. La paga del pecado siempre es la muerte. Y si nos alejamos, trae muerte a la vida de distintas formas. Pero Dios da vida y está ahí, es nuestro Padre. Esta es la paz objetiva, ¿verdad? Después vamos a ver más adelante la paz subjetiva, de que se trata de disfrutar de esa paz que tenemos con Dios, ¿no? Por supuesto. Cuando uno está confiado, cuando entiende, está tranquilo. Hay un libro devocional muy bueno, lo más grande que he visto, se llama Manantial en el Desierto. Una lectura para cada día muy profunda. Entonces, en una de ellas, alguien había pintado una figura, una pintura de la paz, de lo que era la paz. Entonces puso un pajarito en una ramita al lado de una catarata así tormentosa, aquello que uno se imaginaba que no se podía oír nada y que saltaba agua para todos lados, pero el pajarito cantando ahí. Paz. Porque la paz estaba en el pajarito, estaba tranquilo, ¿entienden? Cantaba en el medio de la circunstancia. Esa es la paz subjetiva. O sea, cuando uno se agarra de Dios, cuando confía mismo en Dios, cuando acepta las cosas de parte de Dios, está tranquilo. Hay otra ilustración. Estamos seguros en Cristo, ¿verdad? Entonces hay una ilustración de personas que viajan en un barco, ya sé que todos los barcos se pueden hundir, pero la figura es un barco que no se va a hundir, ¿verdad? Va de un lado, de un puerto a otro puerto. Y en el medio viene una tempestad esa grandísima, que las olas son más grandes que el barco, ¿verdad? Y algunas personas están aterrorizadas. Y otras personas están tranquilas, tomándose una Coca-Cola, ¿verdad? O no sé qué, ¿verdad? Y llegan al otro lado. Y la pregunta es, ¿quién estaba más seguro? Todos estaban seguros. Unos disfrutaban de la seguridad y otros no. Y creo que eso es lo que Dios quiere que entendamos. Nosotros tenemos que disfrutar de la seguridad de la salvación. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y esto para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué bueno. Porque entonces sigue diciendo, voy a seguir con la paz porque Cristo es nuestra paz, el príncipe de paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y Efesios 2:14-19 dice así. Efesios 2:14-19 dice así. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, del judío y los que no eran judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, o sea, los que no somos judíos, y los que estaban cerca, o sea, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu del Padre. Así que ya nosotros no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía, la nuestra,
no está, perdón, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Está? Ya no hay judío ni gentil, sino un solo y nuevo hombre, ¿verdad? Está buenísimo esto. Los judíos no tenían que hacerse griegos, y los griegos no tenían que hacerse judíos. Todos teníamos que convertirnos a Cristo, y somos algo nuevo. Ya no importa lo que eres. Ojalá muchos lo entiendan. Ya no importa si naciste judío, si naciste argentino, brasilero, peruano, ruso, americano. Lo importante es que naciste, estás en la familia de Dios, ¿verdad? Y somos un solo y nuevo hombre. Ya no hay divisiones. Borra las divisiones. Bueno, entonces dice, no sé cuánto he hablado, pero capaz que un pensamiento más se puede. Dice, por quien también, por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo, tenemos también entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, como es lo que vimos así, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La única esperanza real, no fantástica, para el ser humano es la que Dios da a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La única esperanza cierta. Los hombres necesitan esperanza, ¿verdad? Escuché, dice, cuando un ateo pierde la fe, sí que está embromado, ¿no? Alguien lo dijo, no sé quién lo dijo, pero tiene razón, porque las personas tienen fe en distintas cosas, tienen ideales, ¿verdad? Y si pierden la fe y si no tienen a Dios, están fritos, no tienen nada, están perdidos, realmente perdidos, ¿verdad? Llega la persona que pierde la fe, que no confía en Dios y queda sin fe ninguna, le pasa como describía un filósofo que se llama Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Que el mundo es como una náusea, una cosa. La náusea es una cosa más desagradable, lo más desagradable. La vida se vuelve lo más desagradable. Las personas que no tienen a Dios y no confían en nada, realmente, para ellos todo esto es una cosa para vomitar, ¿verdad? Es así. Pero Dios nos da una verdadera esperanza, esperanza, y nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios. Voy a terminar con esto, pero voy a ingresar igual. El hombre sin Cristo, el pecador, está destituido de la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios es lo que Dios es. Es difícil describir esta cosa, no hay una definición, pero Dios es luz, es vida, es santidad, es gozo, es amor. El ser humano, por el pecado, está separado de Dios. Los creyentes, como el pecado nuestro ha sido quitado por Cristo, estamos en la gloria de Dios, ya estamos. Ahí dice, no, Roberto, va a estar cuando estés con Cristo. Ya estamos en la gloria de Dios. Por supuesto que viene más gloria, más presencia de Dios, más presencia salvadora. Pero es glorioso poder entrar, tener acceso al trono de Dios y que el trono de Dios sea de gracia. Tú cuando tienes un problema, entras al trono de Dios, no vas a que te atienda un ujier. No, Dios mismo. Por la fe ingresamos a la presencia de Dios. Eso es gloria, ¿verdad? Eso es gloria. Cuando la gloria de ser perdonado, de haberse aceptado por Dios, la gloria de poder vencer los pecados, porque nosotros a veces caemos en algunos pecados, pero ¿cuántos pecados vencemos? Es Cristo y la gloria de Dios lo que hace que venzamos. Y cuántas cosas más. Ya estamos viviendo en la gloria de Dios. Y viene más, mucho más. Porque
Dios nos lleva a estar consigo mismo, al lado de Él, ¿verdad? Más cerca no podemos estar. ¿Viste? Que sean uno como nosotros somos uno. Dice, a eso nos va llevando Dios. Yo lo invito, hermano, a seguir leyendo este capítulo 5. La carta de los Romanos es una carta muy profunda. Yo no quiero pasarla por arriba rápido, ¿verdad? Por eso vamos a ir avanzando versículo por versículo, tranquilo, para ir disfrutando, conociendo lo que es la salvación nuestra, ¿verdad? Gozándonos de la salvación nuestra, para poder compartir con otros. ¿Qué regalo mejor le podemos hacer a los demás que tengan esto que inmerecidamente nosotros hemos recibido? ¿Qué hicimos para recibirlo? Nada. Y sin embargo Dios nos regaló esta salvación. Y es lo que la gente que está al lado nuestro tiene que entender. Dios te quiere salvar.